Buenas tardes, vamos a dar inicio entonces, a lo que sería esta presentación con respecto a los sistemas operativos. Me presento ante ustedes, soy Pablo Pacheco y hoy vengo a presentarle la historia de los sistemas operativos. Empezamos. Con respecto a las computadoras, en su momento no tenían lo que sería, lo que sería sistemas operativos, sus computadores en sus inicios. No tenían allí también lo que sería driver o software propio. Allí toda la información con respecto a los procesos y a las operaciones que llevan allí los equipos tenían que llevar de forma manual, debido a que en estos momentos no existía estos grandes hardware o software allí con respecto a la implementación de los procesos con estos equipos. A su vez, fueron evolucionando lo que sería estos hardware, iniciando desde la generación cero, que inicia desde la década del 1940. Entonces, como característica tenemos allí que los primeros sistemas computacionales no poseían sistemas operativos. Los usuarios tenían acceso al lenguaje de máquina y todas las instrucciones eran modificadas a mano. Proseguimos allí. Esto cambió en 1945, cuando John Van Neumann inventó un ordenador, a la redundancia, que almacenaba memorias de instrucciones en el cual indicaba allí a las unidades de cálculo lo que debían hacer. Continuando allí, entonces en 1921, en el 21 de junio de 1948, se ejecuta el primer programa en una máquina llamada Baby, en la Universidad de Manchester, y allí es el inicio como tal del software. Prosiguiendo allí en la primera generación, esta inicia en la década de 1950. A diferencia de la actualidad, la modernización de las computadoras no existía. Estos aparatos que hoy trasladamos en un lugar, en lo que llamamos equipos portátiles, en su momento, en esta época, que llamamos la primera generación, para tener un equipo se necesitaba tener un cuarto completo o una gran cantidad de espacio para solamente poseer un equipo. Prosiguiendo allí con respecto a la segunda generación, que inicia a mitad de la década de los 1960. Las características de los sistemas fue el desarrollo de los sistemas compartidos con el multiprograma y los principales multiprocesamientos. En los sistemas de multiprogramación, varios programas de usuarios se encuentran al mismo tiempo en el almacenamiento principal y el procesador se cambia rápidamente de un trabajo a otro. Prosiguiendo allí a la tercera generación, que está iniciada en la década del 1960 hasta la mitad de la década de los 70. Entonces se inicia en 1964 con la introducción de la familia de las computadoras Sistema 360 de IBM. Las computadoras de esta generación fueron diseñadas como sistemas para su uso general. Casi siempre eran sistemas grandes, voluminosos, con un propósito de serlo todo para la gente. Eran sistemas, eran sistemas de modos múltiples. Algunos de ellos soportaban simultáneamente procesos por lotes, tiempo compartido con procesamientos de tiempos reales y multiprocesamiento. Allí procediendo a la cuarta generación, inicia en la década de lo que sería el 70, lo que se mantiene hasta la actualidad. La cuarta generación es básicamente el inicio del microprocesador en los circuitos electrónicos. Al tamaño reducido de los chips de callado hizo posible la creación de las computadoras personales, de lo que se llama hoy en día PC, haciendo uso de lo que sería las tecnologías LST, LST, que sería integración a gran escala. Permite allí lo que sería cientos de miles de comportamientos electrónicos almacenados en lo que sería un microchip. Prosiguiendo allí con respecto a los procesos, el proceso consiste en lo que sería en la realización de una serie de tareas, instrucciones que conllevan a un resultado final, específico.
Con respecto a los niveles de la planificación, en ellos podemos encontrar tres niveles, en lo que sería el nivel de planificación a largo plazo, nivel de planificación a medio plazo y nivel de planificación a corto plazo. Allí con respecto a la planificación a largo plazo, esta planificación está presente en algunos sistemas que admiten, además de sus procesos interactivos, trabajo por lotes. Usualmente se les asigna una prioridad baja a los trabajos por lotes, utilizándose estos para mantener allí lo que sería ocupados a los recursos del sistema durante periodos de baja actividad de los procesos interactivos. Entonces, bien, continuando allí con la planificación a medio plazo, esta consiste en la multiprogramación y el tiempo de compartido de lo que serían los varios procesos residen allí en la memoria principal. El tamaño limitado de esta hace que el número de procesos que residen en ella sea infinito. Puede que ocurra allí todos los procesos en memoria estén bloqueados y procesándose así en el CPU. Siguiendo allí con respecto a la planificación a corto plazo, la planificación a corto plazo se está con relación a pocas frecuencias, tomando una primera decisión sobre sí, en tomar un proceso y el cual tomar. El planificador a medio plazo se ejecuta con el más frecuente para tomar la decisión del intercambio. Con respecto a los objetivos de la planificación, podemos encontrar lo siguiente. Sería la justificación o imparcialidad. Todos los procesos son tratados de la misma forma. Vale, continuamos allí. Tuve una pequeña intermitencia. Continuamos entonces allí. Vale. Continuaba allí y proseguía con respecto a los objetivos del planificador. Se resume en lo siguiente, sería justicia o imparcialidad. Todos los procesos son tratados de la misma forma y en algunos momentos tienen su turno en ejecución o intervalo de tiempo de ejecución a su terminación exitosa. Tenemos también la maximizar la producción. El sistema debe finalizar el mayor número de procesos en unidad de tiempo y maximizar lo que sería el tiempo de respuesta. Cada usuario o proceso debe observar el sistema, le responde constantemente a sus requerimientos. También tenemos entre los objetivos lo que sería evitar el aplazamiento indefinido. Los procesos deben terminar en un plazo finito de tiempo. Y por último, tenemos allí que el sistema debe ser predecible. Ante cargas de trabajo ligeramente, el sistema debe responder rápido. Cargas pesadas deben ir desgarrándose paulatinamente. Otro punto de vista de este es que se debe ejecutar el mismo proceso en cargas similares a todo el sistema. La respuesta en todos los casos debe ser similar. Allí, pues, para las características de los procesos, podemos encontrar allí lo que sería la cantidad de entrada y salida. Este deriva del inglés input, out, o aquel tipo de dispositivo periférico de un computador capaz de interactuar con los elementos externos a este sistema de forma bidireccional, es decir, que permita tanto el ingreso de información desde un sistema externo como emitir información desde ese sistema. Continuamos allí con respecto a las características. La siguiente sería cantidad de uso del CPU. El porcentaje de uso del CPU es un dato que suele usar todo el mundo, sin embargo, debería saber que es una mentira total. Continuamos allí con respecto a la siguiente característica, sería procesamiento de lotes o interactivo. Se denomina procesamiento interactivo a la ejecución de un proceso en un procesador que requiere la interacción con el objeto o con el usuario. Por oposición se denomina procesamiento por lote, batch, a la ejecución de un proceso que no requiere de la intervención del mismo. Continuamos allí con la siguiente característica, sería procesamiento en tiempo real.
El procesamiento en tiempo real se define como el procesamiento de flujos no asociados de datos de entrada, con requisitos de latencia muy cortos para el procesamiento, que se mide en milisegundos o en segundos. Y por último, allí, con respecto a las características, continuamos allí, que sería la longevidad de los procesos. Existen procesos que típicamente requerirían varias horas para finalizar su labor, mientras que existen procesos que solo necesitan algunos segundos. Entonces allí varía con respecto a la longevidad de los procesos. Entonces serían allí lo que sería todas las características con respecto a los procesos. Con respecto allí a la planificación apropiativa, la misma se define que es aquella en la cual una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendida ya que puede arrebotar, arrebatar lo que sería la unidad central de procesamiento o CPU. Este esquema puede ser peligroso ya que si el proceso contiene, contiene lo que sería accidental o deliberadamente ciclos infinitos, el resto de los procesos puede quedar aplazados indefinidamente. Con respecto a la planificación no apropiativa, esto indica que consiste en un reloj que lanza interrupciones periódicamente en las cuales el planificador toma un control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o si se le da un turno al siguiente proceso. Con respecto a la gestión de memoria virtual, esta es la que gestiona las peticiones de la memoria solicitadas por el sistema o por sus aplicaciones. Con respecto a la memoria real es la principal en donde son ejecutados los programas y procesos de una computadora y es el espacio real que existe en memoria para que se ejecuten los procesos. Con respecto a la monoprogramación sin intercambio o paginación, el esquema de administración de la memoria más sencillo posible es lo que sería ejecutar solo un proceso de programa a la vez, compartiendo la unidad de memoria entre programas y el sistema operativo. Continuando allí, tenemos lo que sería la multiprogramación y su uso de memoria. Se denomina multiprogramación a la técnica que permite que dos o más procesos ocupen la misma unidad de lo que sería de memoria principal y que sean ejecutadas al mismo tiempo, pseudo para paralelismo o en lo que sería una única CPU. Solo puede haber lo que sería allí un proceso a la vez en la unidad de procesador o CPU. Con respecto a la multiprogramación en comparticiones fijas, en los sistemas de tiempo compartido debe tener varios procesos lo que sería en la memoria a la vez, para que esto implique lo que sería este proceso ya bloqueado, esperando que él termine allí una entrada y salida. Otro pues que al usar el CPU, así la multiprogramación aumenta el aprovechamiento del CPU. Continuando allí, multiprogramación con las particiones variables. Esta indican allí que los procesos ocupan tanto espacio como necesitan, pero obviamente no deben superar el espacio disponible de memoria. Mediante un algoritmo de administración, de las particiones variables varían de forma dinámica ante el uso de las máquinas, evitando desperdicios de memoria. Vale, entonces continuando allí, con respecto a la compactación de memoria, el objetivo es conseguir que haya suficiente memoria libre y para ubicar allí un nuevo proceso. Con respecto a la asignación dinámica, es la creación de un objeto mientras que el programa esté en ejecución. Para ello se usa el operador new. Administración de la memoria con capas de bit. A cada unidad se le asigna a cada unidad de asignación le corresponde un bit en el mapa de bit, en el cual toma el valor del cero
si es una base que está libre, una unidad que está libre, y uno si es una unidad que está ocupada. Con respecto a la administración de la memoria, con el estado indicado, es el registro de la memoria con una lista enlazada. O podría ser también un segmento en el cual puede ser un proceso o un hueco. Allí continuando con respecto a la asignación del hueco de intermedio, es una zona del disco o un fichero o partición que se usa para guardar lo que serían las imágenes de los procesos. No ha de mantenerse en lo que sería la memoria física. A este espacio se le suele llamar swap, o el inglés intercambio. Vale, continuando entonces allí con respecto al concepto de fragmentación, se define como la memoria que queda desperdiciada al usar el método de gestión de memoria. Continuando allí con respecto a la memoria virtual, en informática, una memoria virtual, lo que sería es la técnica de gestión de la memoria que se encarga de que el sistema operativo disponga tanto para el software de usuario como para sí mismo de mayor cantidad de memoria que esté disponible físicamente. Con respecto a la paginación de memoria, se trata de un modelo de organización de memoria fija, en el que se divide toda la memoria de porciones del mismo tamaño. Estas porciones reciben el nombre de marcas o páginas físicas. Si dividimos lo que sería la memoria en blanco, la memoria en páginas, podemos gestionarla mejor. Con respecto ya a las tablas de páginas, las tablas de paginación o tablas de páginas son una parte integral de lo que sería el sistema de una memoria virtual o en sistemas operativos cuando se utiliza la paginación como concepto. Vale, continuamos entonces allí con lo que serían los algoritmos de reemplazo de páginas. Con respecto a los algoritmos de reemplazo de páginas, en sistemas operativos que se utilizan paginación para el manejo de la memoria. Los algoritmos de reemplazo de páginas son usados para decidir qué páginas pueden ser sacadas de la memoria cuando se necesitan cargar una nueva y ya. No hay una marca de página libre. Continuando allí con los algoritmos, tenemos lo que serían los algoritmos aleatorios. Esto consiste en simplemente en reemplazar aleatoriamente cualquier página de la memoria principal, sin hacer ningún esfuerzo de predicción. El algoritmo más sencillo dado que no requiere tener ninguna información, sin embargo, por, lo- por no hacer uso de dicha información sobre el comportamiento del proceso, no puede lograr un buen desempeño. Continuando allí con lo sería el algoritmo de reemplazo de páginas óptimas. Este algoritmo debe tener un menor índice de fallas de páginas de todos los algoritmos. En teoría, este algoritmo debe reemplazar la página que no va a ser usada por el periodo más largo de tiempo. Continuando allí con el algoritmo de reemplazo de páginas según sea el uso no tan reciente. Este algoritmo hace uso de los bits de este estado, están asociados a cada página. Estos bits son R, el cual activa cuando se hace referencia a la lectura o escritura, o a la página asociada, y M. Esto se activa cuando la página está asociada o modificada, que sería la escritura. Con respecto al algoritmo de reemplazo, es primero en entrar, primero en salir, que serían sus siglas en inglés fijo. Este método hace referencia solamente que tiene que guardar el orden de las páginas que fueron cargadas, de modo que al necesitar hacer algún espacio pueda fácilmente elegir la primera página cargada y si usa una cola, cual al cargar una página nueva se ingresa desde el último lugar. Continuando allí con respecto al algoritmo de páginas de segunda oportunidad, el segundo en el sistema operativo se utiliza para la paginación para el manejo de la memoria. Son algunas páginas de reemplazo de algunas, son usadas para decidir
qué páginas puedan ser sacadas de lo que sería el método de la memoria con respecto allá a cuánto se necesite para cargar una nueva y ya no sea marcos de páginas libres. Continuando allí, con respecto al algoritmo de reemplazo de páginas, la de no ser reciente, como característica tenemos que asumen las páginas recientemente usadas serán usadas de nuevo, eliminando las páginas que no han sido usadas por mucho tiempo. O continuando allí, reemplazar las páginas que no sea referenciada desde hace más tiempo. Por el principio de proximidad referenciada, esta página sería la más que tiene menos probabilidades de devolver a tener referencias en un futuro próximo. O de forma alternativa puede llevar a un contador en cada entrada de tabla o de página, seleccionando la página con el menor valor. Y bueno, esto ha sido todo mi presentación allí con respecto al tema. Eh, Como nota le voy a dejar allí el enlace referente a la presentación para que tengan acceso allí a mi presentación, debido a que se me hace muy dificultoso a la hora, se me dificulta a la hora de hacer la carga del archivo Drive a lo que sería la plataforma de Saya. Entonces, voy a proceder a agregar lo que sería el enlace de la presentación allí en la última sesión allí de la presentación de PowerPoint para que tenga acceso allí a lo que sería mi presentación. Muchas gracias. Eso ha sido todo.